Cordial saludo, estimados aprendices de la formación, recibo y despacho de objeto. Reciban todos ustedes, en el nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la más calurosa bienvenida a esta tercera conferencia web relacionada con la temática y las evidencias a desarrollar en la unidad número 3. Nuevamente les recuerdo, mi nombre es Leonel Moscote Díaz y yo soy el instructor que le está haciendo a ustedes el acompañamiento de esta formación que tiene una duración de 40 horas. Es importante recalcar que esta conferencia web la pueden apreciar los dos grupos que se encuentran matriculados en la misma y que se identifica con la siguiente ficha de caracterización: 2871202, 2871203, para un total de 160 aprendices que de manera simultánea pueden apreciar esta conferencia web. Entonces, siendo aproximadamente las 7 en punto del 15 de noviembre de 2023, damos inicio a esta conferencia web. Pero para ello tenemos preparada la siguiente agenda del encuentro sincrónico. El primer punto es el saludo de bienvenida, el segundo el objetivo de la sesión, el tercero el tema central, el cuarto las orientaciones de las actividades a desarrollar en la unidad número 3, el quinto haremos la interacción de manera simulada sobre la plataforma territorio, el sexto las orientaciones generales a tener en cuenta y como último punto que es el espacio de conclusiones y preguntas. Recordarles que como insumo y material académico para el aprendiz, esta conferencia está siendo grabada porque somos conscientes que muchos de ustedes, algunos trabajan, otros estudian y hay otros que se les cruzan los compromisos. Recordarles las reglas en etiqueta, las cuales ya les he venido mencionando en las unidades anteriores. Simplemente la puntualidad, tener el micrófono silenciado, la cámara apagada o encendida es opcional y el resto de opciones ya se lo he manifestado. Antes de iniciar esta conferencia web, quiero hacer un sondeo previo. Ustedes me pueden escuchar correctamente y pueden visualizar las diapositivas al 100%, estimados aprendices. Si no... Sí, señor. Ok, muchas gracias. También recordarles que estas conferencias web no son calificables, pero para darle la oportunidad a esos aprendices que poco a poco van llegando a la misma, al final yo les voy a compartir este enlace de asistencia virtual donde usted puede registrar obviamente la correspondiente asistencia a esta conferencia web. Entonces, cumpliendo con el orden de tenemos preparado para la conferencia de hoy, abordamos nuestro primer punto y en el nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y de manera específica en el nombre del Centro de Logística y Promoción Ecoturística Regional Magdalena, sede Santa Marta, a la cual pertenezco y ustedes se encuentran matriculados, a todos ustedes, estimados aprendices, les doy la más calurosa bienvenida a esta tercera sesión en línea correspondiente a la unidad número 3. En cuanto al segundo punto, pues les recuerdo nuevamente que el objetivo de estas sesiones es orientarlos a ustedes sobre la temática y las evidencias que deben desarrollar ustedes en cada unidad formativa. Para este caso, la unidad número 3 y luego realizar un recorrido simulado por la plataforma territorio en donde ustedes consiguen los materiales, los enlaces donde deben desarrollar sus evidencias. En cuanto al punto número 3, bueno, ¿cuál es el tema central y el resultado de aprendizaje que ustedes van a adquirir en esta unidad número 3? El tema central se denomina manejo de devoluciones de mercancía. Ese es el tema central. Y el resultado de aprendizaje, cuando ya ustedes presenten las evidencias calificables y a tiempo, ustedes van a saber realizar los procedimientos que garanticen la devolución de los objetos de acuerdo a la promesa de servicio y a las políticas de la organización. Entonces, este viene siendo el tema central y el resultado de aprendizaje que ustedes van a adquirir en la unidad número 3. Ahora sí entramos a uno de los puntos más importantes, que es el punto número 4, donde les voy a explicar la temática, las evidencias calificables que deben desarrollar ustedes en esta unidad número 3. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de esta temática? Pues básicamente viene siendo el resultado de aprendizaje, es decir, el objetivo que ustedes van a lograr cuando entreguen todas sus evidencias y que las mismas sean aprobadas es saber realizar los procedimientos que garanticen la devolución de los objetos de acuerdo a la promesa de servicio y a las políticas de la organización. Y a sus correos yo les mandé copia de este anuncio, es decir, del anuncio que especifica de manera
concreta qué es lo que realmente deben desarrollar ustedes como evidencias calificables. Y en ese anuncio se traduce o se desglosa que la unidad número 3 inició el día 14 y finaliza el 20 de noviembre. Más sin embargo, por cualquier circunstancia que usted no pueda presentar todas las evidencias, es decir, esas evidencias van a quedar disponibles hasta el último día, pero recomendación, por favor, no deje que se le acumulen tantas actividades al final de la formación, porque eso al final le puede generar a ustedes sinsabor y obviamente a veces se le dificulta el proceso de certificación por algunas actividades que de pronto no desarrolla y se le represan al final. Entonces, en estos momentos, como ustedes pueden observar aquí en el anuncio, del cual ustedes encuentran copia en sus correos, son dos evidencias calificables que ustedes deben desarrollar. Entonces, ¿qué es importante? Que ustedes descarguen los instructivos, pero para iniciar en el desarrollo de esas evidencias, ¿qué es lo primero que ustedes deben descargar? La guía de aprendizaje. Miren que aquí, donde les remarco con el cursor, con la manito número 2, ahí la pueden descargar. Entonces, dentro de esa guía, lo primero que van a conseguir es una reflexión inicial. Nuevamente les recuerdo, las reflexiones iniciales no hay necesidad de que ustedes presenten un documento en lo que respecta a esta reflexión, no, es simplemente un interrogante que se le plantea al aprendiz y que busca motivarlos a ustedes para que se vayan direccionando sobre la temática que vamos a desarrollar en la unidad número 3. Entonces, ¿cuál es el interrogante que el aprendiz debe dar respuesta él mismo? Por ejemplo, ¿por qué es importante que exista un área de servicio al cliente en las organizaciones? ¿Cuáles consideras que son las causas más predominantes de quejas y reclamos? Esto hace referencia a la temática que vamos a llevar a cabo, como son las devoluciones de los objetos o esa mercancía que produce o elabora digamos las empresas, pero también esas devoluciones que la empresa debe hacer cuando la materia prima llega deteriorada. Entonces, esto es lo primero que ustedes deben hacer, es decir, descargar la guía de aprendizaje, la cual les va a permitir a ustedes el qué van a desarrollar, cómo lo van a desarrollar y a dónde deben enviar ustedes sus evidencias. Recuerden que cada evidencia tiene su enlace correspondiente. Entonces, para este caso, miren que aquí a mano derecha se desglosan los pasos. Simplemente ustedes se dirigen a la carpeta más importante para ustedes, que se denomina contenido del curso, luego proyecto, y ahí van a encontrar una subcarpeta que dice actividad 3. Ahí encontrarán ustedes ese documento. Entonces, importante leer ese documento desde la primera hasta la última página. Como segunda opción, ustedes deben descargar los materiales formativos y los materiales de apoyo. Entonces, de una manera muy simulada, hagamos el recorrido como si estuviésemos allá dentro de la plataforma. Entonces, ustedes ingresan normal a la plataforma y a mano izquierda, donde está el panel de herramientas, ustedes van a encontrar la carpeta más importante para ustedes, que se denomina contenido del curso. Aquí donde está la manito número 1, le dan clic, luego se van a direccionar a la subcarpeta que dice actividad 2. Ahí en esa subcarpeta van a encontrar tanto la guía de aprendizaje, pero también van a encontrar una carpeta que dice material de formación y material de apoyo. Simplemente es darle clic y en cada enlace, el enlace que dice material de formación, le dan clic y a ustedes les va a aparecer así este pantallazo, es decir, le da la opción de poder ver ese material formativo de manera interactiva, pero también de manera descargable. Entonces es importante hacer la opción o escoger la versión descargable, que simplemente se le permite descargar en formato PDF. ¿Y cuál es el material formativo? Se denomina estructura y manejo de devoluciones de mercancía. Ese es el material formativo y principal. Y los materiales de apoyo o complementario, ahí mismo van a encontrar ustedes el enlace y se desglosan estos materiales como manual de devoluciones, directrices para el tratamiento de quejas, estructura del proceso de devolución. Entonces, cuando ya ustedes descarguen todos estos materiales, entonces viene algo muy importante, y es cuáles son esas evidencias calificables que ustedes deben presentar y que obviamente
desarrollando esas evidencias de manera satisfactoria y entregándolas en el tiempo estipulado, es decir, hasta el 20 de noviembre, usted puede aparecer en ese cuadro de honor de la unidad número 3. ¿Qué aprendices no aparecen en ese cuadro de honor? Porque a veces me hacen la pregunta. A veces de pronto realizan la prueba y entregan la evidencia. Resulta y pasa que la evidencia, digamos, esa evidencia de producto, que es un documento que usted entrega, puede estar aprobado, pero la prueba aparece en D, es decir, aparece desaprobado. Entonces, por esa simple razón, a veces los aprendices no aparecen en ese cuadro de honor. Entonces, usted para aparecer debe presentar las evidencias a tiempo, pero ambas evidencias deben estar aprobadas. Entonces, quería hacer esa salvedad porque hay algunos aprendices que a veces me preguntan que por qué no aparecen en el cuadro de honor. Entonces, por esa simple razón. Bueno, ¿cuáles son las evidencias? La primera, en la unidad número 1 que deben desarrollar es una prueba de conocimiento, es decir, una evaluación denominada trámite de devoluciones. Y la segunda evidencia, que es una evidencia de producto, es decir, un documento que usted debe presentar, es una presentación denominado diseño procedimiento de devoluciones. Esa evidencia tiene su respectivo instructivo, es decir, si ustedes ingresan allá a la carpeta de anuncio, ustedes donde dice evidencia 2, diseño de procedimiento, y encuentran la palabra aquí, ustedes pueden descargar esas instrucciones. Entonces, voy a aplicar la misma metodología que he aplicado en las unidades 1 y 2. Es decir, le doy una apertura de una manera muy concisa sobre lo que es la temática, lo más importante de la temática, pero como estos cursos son de autoformación, es importante que el aprendiz también desarrolle la lectura de una manera más generalizada. Entonces, le doy el abreboca de la temática y luego les explico las evidencias para que ustedes la puedan desarrollar de manera satisfactoria. Entonces, la temática central de esta unidad número 3 se denomina manejo de devoluciones de mercancía objeto, es decir, todas las empresas deben tener políticas que hacen referencia sobre el manejo de devolución, es decir, no solamente es vender la mercancía, vender el producto. ¿Y qué pasa cuando de pronto usted despacha ese producto, ese objeto, y en el camino se deteriora? O si llega al cliente con fecha de vencimiento, entonces viene esta temática que se denomina la devolución. Entonces, todas las empresas deben tener ese proceso o esas políticas de devolución. Entonces, así como yo les explicaba en las unidades anteriores que como se dio el génesis de recibo y despacho de objetos en aquel entonces que se denominaba trueque, cuando usted intercambiaba una mercancía y la mercancía no cumplía con las especificaciones, usted echaba esa transacción hacia atrás. Entonces, nosotros para tener un concepto más real y generalizado sobre lo que es de las devoluciones, pues debemos saber a qué hace referencia la misma. Entonces, cuando nosotros hacemos referencia a la devolución es básicamente el acto de regresar una mercancía adquirida a su vendedor. Y yo les podría preguntar a ustedes, ¿usted alguna vez se ha visto involucrado cuando adquiere un producto y ese producto desafortunadamente no cumple con las expectativas como se lo vendieron a usted? Es posible que algunos me dirán, sí, tuve cierta experiencia y me tocó devolver el producto. Entonces, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que las empresas deben tener esas políticas. Entonces, cuando sucede esta conceptualización de la devolución, esto demanda prácticamente el cambio o el reintegro de un nuevo producto o, en su defecto, el dinero que pagó el cliente por ese producto. O también a veces por el servicio, porque es que a veces el servicio, de pronto usted puede ser abogado, puede ser administrador, usted puede ser asesor y se compromete mediante un contrato, y si usted no cumple, pero usted también tiene que pagarle los daños y perjuicios a esa persona que lo contrató a usted. Entonces, la devolución prácticamente ¿cuándo ocurre? Cuando el consumidor retorna un producto a quien se lo vendió exigiendo un reembolso del dinero que pagó por la compra o, pues básicamente, la devolución de otro nuevo producto. Entonces, las empresas deben tener esas políticas establecidas. Entonces, existe una estructura y manejo de devolución de mercancía. Es decir, dentro de esa estructura las empresas deben tener una documentación que hace referencia a
lo que llamamos el trámite de las devoluciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese trámite, debe haber un procedimiento, debe haber una documentación. Cuando está la documentación, se debe hacer un alistamiento de ese producto que se va a devolver. Es decir, el cliente me lo devolvió a mí, le hice las debidas, digamos, correcciones y lo debo despachar nuevamente. Debo recepcionar la devolución, es decir, cuando yo recibo esa queja del cliente porque el producto llegó con las especificaciones que realmente él no pedía, y yo debo hacer un informe. Entonces, estos trámites que están aquí a mano izquierda, que se lo estoy detallando, esto va asociado ¿con qué? Con una oficina muy importante que se denomina la atención al cliente, que es la que recepciona y también hace el proceso para que inicie esa devolución y para que se dé el trámite correspondiente. Y dentro de esa oficina de atención al cliente está el manejo de quejas y reclamos. Entonces, se lo decía hace poco, cuando nosotros hablamos del concepto como tal, es decir, las devoluciones son procesos por los cuales una mercancía no cumple con las especificaciones solicitadas por el cliente y debe ser regresada ¿a quién? Al proveedor, porque es posible que la empresa venda el producto, pero ese producto la empresa se lo adquirió a un proveedor, entonces la empresa recibe ese producto que lo devolvió el cliente y luego la empresa se lo envía al proveedor para que el proveedor responda, porque hay una garantía. Entonces, ¿cuáles son esas causales que se dan en el proceso de la devolución? Hay muchas, pero aquí les menciono algunas que ustedes van a encontrar ahí en el material. Por ejemplo, unidades faltantes. Si usted pidió 20 celulares y resulta y pasa que cuando le llevaron el despacho, habían 15. Pues obviamente, si hay seriedad y usted ya tenía pactado de vender esos 20 celulares una vez los entregara y entreguen 15, entonces usted puede devolver esa mercancía. Referencias de productos no solicitados, es decir, usted solicitó computadores y le llevaron fue computadores. No llega a tiempo requerido, es decir, usted puede perder un negocio por el simplemente de que una mercancía se la entregan después de tiempo. El pedido se puede dar de manera vencida o cancelado, o por empaque defectuoso o averías del mismo. Entonces, ¿qué tipo de devolución hay en la existencia? Y ustedes van a encontrar en el material, por ejemplo, devoluciones al proveedor, es decir, la empresa como tal produce el producto, pero hay una materia prima que se le adquirió al proveedor y el proveedor tiene que responderle. La devolución de las tiendas, que son esos artículos que se devuelven a los distribuidores o los almacenes principales. También están las devoluciones de consumidores, es decir, las devoluciones que realiza el consumidor final a la tienda donde hizo esa compra. Y también están las devoluciones de cliente, que es aquella mercancía que se devuelve al mayorista. Entonces, el manejo de quejas y reclamos, como es el caso de la oficina, exige a las organizaciones contar con un personal idóneo, porque a veces el cliente va con una actitud muy agresiva porque de pronto le entregaron un producto que realmente no satisface las necesidades de él. Entonces, esas personas deben ser capacitadas y manejar esos temas o esos momentos, porque son momentos a veces muy neurálgicos y a veces entran en controversia. Entonces, ¿por qué las empresas deben tener esas políticas de devolución del producto? Entonces, hagamos digamos, un abreboca a qué hace referencia esa política. Las políticas de devolución de producto deben establecerse siempre acorde a unas normas, es decir, las normas desde el momento en que se vende el producto hasta que llega al cliente final donde ya él recibe satisfacción. Entonces, es decir, que a partir de hoy debe existir, las empresas deben tener un protocolo de devolución de producto porque ellos no saben en cualquier momento, cualquier producto que despachen de pronto no vaya a cumplir con ciertas especificaciones que inclusive en el campo de la logística, que va asociado mucho con este curso que se denomina recibo y despacho de objetos, se maneja el tema de la logística inversa, que básicamente hace referencia a esto que estamos hablando nosotros. Es decir, cuando allá en el campo de la logística, que hablamos de la logística inversa, esta implica en que la recolección, transporte, almacenamiento, inspección, distribución de productos devueltos por el cliente, y es lo que venimos nosotros hablando ahora, que lo que es la devolución de los productos. Y para finalizar, bueno, dentro de esa política de productos,
El proceso de devolución de productos debe estipular ciertos aspectos, es decir, las empresas deben considerar dentro de esas normas ciertos aspectos muy importantes como ¿qué? Definir, los plazos de devolución de los productos. Es decir, en el momento que usted reciba ese producto y ese producto no cumple con las expectativas suyas, porque eso no fue lo que usted pidió, se debe definir en esas políticas en qué plazo debe darse esa devolución y el reintegro del mismo, o sea, con el mismo producto o con el mismo dinero. Las empresas también que deben definir el proceso de devolución del producto, es decir, qué se debe hacer para devolver el producto también. Ofrecer toda la información relativa a los gastos de envío y quién debe pagarlos en caso de que se presente algún deterioro. Es decir, debe quedar establecido que cuando el cliente recibe el producto deteriorado, ¿quién paga ese envío? Por lo general siempre la empresa, pero a veces es posible que lo pague el mismo cliente porque el cliente de pronto compró el producto y se equivocó en alguna referencia y ya eso sí queda exenta la empresa, entonces tiene que pagar el envío por el cambio de ese producto que el cliente de pronto se equivocó. Definir la responsabilidad tanto del fabricante como el vendedor y por último redactar la política de devolución de productos. Es decir, esas políticas deben quedar establecidas en las empresas porque la cuestión no es solamente de vender productos y yo vendo X cantidad, no, también hay que tener presente las políticas de devolución, porque así como existe el cliente que devuelve un producto, la empresa también debe tener política cuando el producto, porque ellos de pronto compran y de pronto revenden, entonces ese proveedor que le vendió a la empresa, ese proveedor también le debe responder con ciertas garantías. Entonces aquí prácticamente se da el proceso de una manera gráfica de devolución, es simplemente la empresa recoge, digamos, esa devolución cuando de pronto digamos, el compromiso es de ella porque ella fue la que se equivocó, eso llega al muelle, se recepciona, acá en el almacén se recibe ese producto y ahí se hacen los ajustes, sea que se le entrega un nuevo producto o que al final internamente se expida, digamos, la devolución del dinero como tal, porque eso debe quedar estipulado en las políticas de devolución de la empresa. Entonces, cuando nosotros hablamos de devolución de mercancía, pues básicamente la devolución de mercancía se utilizan para gestionar productos que el cliente ha devuelto por una reclamación. Entonces, al crear una devolución de objetos, se da la salida de esa mercancía del almacén y se reducen las cantidades porque de pronto en el almacén habían 100 cajas de celulares, un ejemplo, pero ya eso hay que descontar esos productos que en su momento la empresa tuvo que responder porque llegaron averiados en el origen en el despacho o que recibió el cliente como tal. Entonces, de esta forma, de una manera muy concisa, hace referencia a la temática de la unidad número 3. Bueno, ahora sí vamos a la explicación de las evidencias que deben desarrollar ustedes en la unidad número 3 y como les decía, la 1 es una prueba, una evaluación y la segunda es una presentación de ese diseño de procedimientos de devolución. Entonces aplicamos ese gran mensaje de Confucio: me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, pero lo hice y lo aprendí. Es decir, en estos momentos quiero que ustedes se involucren en la explicación que yo les voy a realizar para que ustedes puedan hacer bien esa evidencia y puedan aprender a resolver la misma de manera satisfactoria. La primera evidencia es la prueba de conocimiento denominado trámite de devolución. Entonces, ¿qué se requiere? En primera instancia, que usted se lea la guía de aprendizaje, la guía de aprendizaje número 3, y en segunda instancia, el material formativo o el material principal que se denomina estructura y manejo de devoluciones de mercancía. Y vamos a aplicar la misma metodología que hemos aplicado en las otras evaluaciones que han desarrollado ustedes en las unidades anteriores, es decir, la prueba tiene varios intentos, es decir, usted la puede desarrollar en 1, en 2, en 3 intentos. Es decir, ¿qué se busca aquí? Que por favor usted esa prueba no la dejen es decir, no la deje desaprobada. Es decir, cuando la prueba le aparece en A es porque está en el rango de 70 a 100 puntos, pero si está en D, está de 0 a 69.99, ¿qué quiere decir? Que esa prueba está como no aprobada y es importante que usted la vuelva a desarrollar. Entonces,
cuáles son los pasos de una manera simulada, como si estuviésemos allá en la plataforma que debe desarrollar ustedes para desarrollar esa prueba. Es sencillo, ya sí se los expliqué en otras unidades. Se van a la carpeta contenido del curso, aquí donde les remarco con el cursor, luego se van a la subcarpeta que dice actividad 3, aquí donde está la manito número 1, y ustedes van a encontrar una subcarpeta que dice prueba de conocimiento 3. A esa subcarpeta le dan clic y encuentran un enlace. A ese enlace le dan clic y se van a direccionar aquí en la parte de abajo, que van a encontrar un rótulo que dice presentar evaluación. Al darle usted clic, se le van a presentar estos 3 rótulos que dicen presentación, pregunta y finalizar. Y ahí en presentación se desglosa cuántas preguntas son, qué tiempo ustedes tienen, y de manera específica se van a preguntas. Le dan clic a la número 1, le salen las preguntas hasta que ya usted llegue a la última y le da clic en finalizar. Como siempre se lo he dicho, estas evaluaciones se califican de manera automática, es decir, usted no necesita al instructor para saber cuánto obtuvo, si la aprobó o la desaprobó. ¿Cómo saber que usted la aprobó? Sencillo, ya ustedes vienen desarrollando ese proceso, se van a la carpeta de evaluaciones y ahí van a encontrar esa prueba de conocimiento 3, le dan ver evaluación y en la parte de abajo ustedes encuentran el resultado, si obtuvo A o D. Y la otra opción, que se van a calificaciones, allá van a encontrar una columna que dice actividades, le dan clic y en RAT 3 se desglosan las columnas y ahí va a aparecer una columna donde aparece prueba de conocimiento 3 y ahí les va a aparecer en D o en A. Si la tienen en D, de no aprobado, para volverla a repetir, hagan el mismo proceso y es como decir borrón y cuenta nueva. Entonces, de esta forma, estimados aprendices, estarían ustedes resolviendo la primera evidencia calificable, que es la prueba de conocimiento de la unidad número 3, que se denomina trámites de devoluciones. Entonces, ahora sí, abro interrogante. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna inquietud sobre esta evidencia que les acabé de explicar? ¿Es claro el concepto? ¿Quedan dudas? ¿Los escucho? Es claro. Ok, muchas gracias. Ahora sí vamos con la segunda y última evidencia, la cual es totalmente sencilla, pero es importante que ustedes tengan claridad del mismo. Cuénteme, Nore Cantillo, ¿tiene alguna duda, alguna inquietud? ¿Alzó la manito? Ok, muchas gracias, dice que no. Bueno. Ahora sí viene la última evidencia, que se denomina diseño de procedimientos de devolución. Entonces, esa evidencia tiene un instructivo, es decir, tiene las instrucciones que va a desarrollar usted y las instrucciones son estas, que usted la va a conseguir ¿a dónde? La va a conseguir allá en la guía de aprendizaje. Entonces, importante, estimados aprendices, léanse el material principal. ¿Cuál es el material principal? Y se los acabé de decir, que se denomina estructura y manejo de devoluciones de mercancía. Adicionalmente a eso, ustedes tienen ahí en el mismo instructivo, tienen unos videos, unos tutoriales que les va a permitir orientarse más cómo desarrollar esta evidencia. Entonces, como esta unidad hace referencia al proceso de devoluciones, entonces, ¿qué va a desarrollar usted una vez ya leyó la guía y ya leyó los materiales? Dice, describa uno de los productos que se produce o se almacena en su lugar de trabajo. Es decir, para aquellos que trabajan en sus empresas y que producen algún producto, y si en dado caso que usted no trabaje, usted puede escoger algún producto del comercio, pero esa sería la primera pregunta. Yo escojo el producto y el producto se llama con el nombre tal y yo le puedo colocar la fotografía para identificar ese producto. Entonces ya ustedes estarían resolviendo ese primer punto. Luego, ¿qué sigue? Elabore un listado sobre las características físicas de ese producto, así como lo han venido haciendo en las unidades anteriores. Te va a describir cuáles son las características de ese producto, si usted cogió, digamos, lácteos, computadores, en fin, de manera personal usted coge el producto. Esta sería la segunda pregunta, describir las características del producto. Luego, ¿qué sigue? El tercer punto, identifique las posibles causas de evolución del producto. Miren que yo ahorita
cuando le hablé de la temática, hay unas posibles causas. Entonces, ese producto que yo escogí de manera voluntaria, ¿cuáles son las causas? Porque usted debe empezar como empresario. ¿Cuáles son las causas que me pueden permitir a mí para que me lo devuelvan? Entonces, ya yo se los dije ahorita, ustedes en el material pueden conseguir, miren, las causas de este producto que me lo pueden devolver son por esta, y usted las describe. Este sería el tercer punto. El cuarto, elabore un listado con los aspectos que deben tenerse en cuenta para dar respuesta a los clientes en el momento de una reclamación. Sencillo, es decir, cuando el cliente reclame porque ese producto no le llegó, digamos, de manera satisfactoria, entonces usted debe describir un listado que se debe utilizar como protocolo en el momento que el cliente hace una reclamación. Bueno, hay que hacer esto, hay que ejecutar este proceso. Entonces, ese es el listado que usted va a describir. El quinto punto, elabore el procedimiento que se debe tener en cuenta en caso de que se deba despachar una devolución. Es decir, el cliente devolvió el producto. Listo. Entonces, ¿qué debe hacer usted para recibir esa devolución? Digamos, computador. Bueno, ese computador se recibe en estas condiciones y de manera deteriorada o no cumplió con las expectativas del cliente porque llegó averiado. En fin, ese es el procedimiento para recibir esa devolución, y después viene lo contrario, es decir, ¿cuál es el procedimiento para despachar el producto? Es decir, ¿cómo lo recibe usted esa devolución? ¿Qué se debe hacer? Y cuando ya se reciba esa devolución, ¿cuál es el proceso que se debe hacer para el despacho de ese mismo producto o otro para que el cliente pueda quedar satisfecho? Esa sería la pregunta número 6. Y por último, describa los posibles trámites correspondientes y la documentación utilizada en el manejo de reclamaciones. Y ahorita les mencioné algunos. Entonces, bueno, los trámites que hay que realizar son estos, y la documentación que se debe realizar es esta. Por ejemplo, diligenciar el formato de solicitud, adjuntar la factura de compra y luego hacer el proceso para el despacho. En fin, ya eso ustedes se sustentan con el material formativo. Si el material formativo es insuficiente, ustedes pueden investigar en internet, pero aquí también en el mismo instructivo a ustedes se les dan varios tutoriales, varios videos que van relacionados con todo ese proceso de evolución, desde el momento en que se despacha el producto y desde el momento en que el producto se recibe por devolución, pero también desde el momento en cuando ya esa devolución se hizo el recibido, pero también se debe despachar. Entonces, ¿qué se requiere? Que esta es una evidencia de producto, por lo tanto, usted la debe presentar en una herramienta ofimática, es decir, usted puede escoger PowerPoint, puede escoger en Word, donde usted presenta esa y cada una de estas preguntas ya resuelta. Entonces, cuando ya ustedes tengan ese documento elaborado, sigue el proceso de la entrega de esa evidencia de producto, es decir, producto porque están entregando un documento. Hay algunos aprendices que a veces me colocan unas letras, no, simplemente les devuelvo la actividad porque la actividad se debe presentar en un producto, es decir, en un documento. Entonces, ya ustedes tienen ese documento. ¿Cuáles son los pasos más fáciles y rápidos para entregar esa documentación? Sencillo. Hacemos la simulación como si estuviésemos allá en la plataforma o en el curso. Ustedes se van directamente a la carpeta que dice evidencia y luego en la parte superior van a encontrar un combo de actividades. Simplemente aquí donde está esta pestaña le dan clic y escogen la opción que dice RAT 3. Ahí les va a salir este enlace que dice actividad unidad 3, diseño de procedimiento. Le dan clic. En la parte de abajo se desplazan, le dan a adjuntar un archivo, lo adjunta y por último le dan clic donde dice contestar. Ya usted ahí debe esperar un promedio de 24 a 72 horas en días hábiles para que el instructor le califique esa evidencia. Entonces, si aparece sin calificar es porque
sentido lógico, no sea calificado. Cuando le aparezca la A o la D, verifique el comentario que el profesor le colocó. ¿Dónde encuentra usted el comentario? Sencillo. Denle clic al enlace y ahí va a encontrar en la parte de abajo un comentario que dice comentario 1. Entonces, si a usted le aparece en D esa evidencia, verifiquen que fue lo que el profesor o el instructor le dijo para que usted lo pueda corregir, y cuando ya lo corrija, usted por esos mismos pasos vuelve y envía esa evidencia corregida hasta que sea aprobada. Entonces, de esta forma, estimados aprendices, son los pasos que ustedes deben desarrollar para realizar esa presentación denominada diseño procedimiento de devolución. Entonces, ahora sí, abro interrogante. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna inquietud? ¿Es claro el mensaje sobre esa evidencia de producto que van ustedes a presentar? Los escucho. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Ariana, Lady, Nore, Yamí, Oscar, Sandra y así sucesivamente. Es claro el mensaje. Ok, si alguien tiene alguna duda o inquietud, simplemente me puede alzar la manito y yo con muchísimo gusto los puedo orientar. Bueno, ya para finalizar y omitir la interacción en territorio, recuerden que les hice más o menos la simulación a través de la diapositiva como si estuviésemos allá en la plataforma, pues básicamente omitimos la interacción en territorio. Entonces, concluimos con, bueno, las orientaciones generales ya se los he venido diciendo, que las actividades deben ser enviadas únicas y exclusivamente por la plataforma, es decir, usted debe enviar sus evidencias por territorio, no por el correo del instructor. ¿Por qué? Porque no tienen validez, eso lo dice el reglamento Aprendicena. Segundo, ¿qué deben descargar para resolver las evidencias? La guía de aprendizaje, en este caso la número 3, que les permite el qué van a desarrollar, cómo lo van a desarrollar y a dónde deben enviar sus evidencias. Tercero, descargar los materiales de estudios y formativos. Y una vez desarrolladas las evidencias, se deben enviar las mismas por los enlaces correspondientes. Por favor, en el momento de enviar las evidencias, cerciórese que usted está escogiendo el enlace correcto. Hay aprendices que me han enviado evidencia de la unidad 1 por el enlace 4, pero la evidencia del enlace 4 por la evidencia de la unidad, y entonces forman como una mezcolancia, un desorden. Entonces, ¿qué pasa? Que esa evidencia, mientras no esté en el enlace correcto, yo siempre le voy a colocar la nota: mire, estimado aprendiz, esta evidencia no corresponde a este enlace, por favor haga los correctivos, y mientras usted no haga los correctivos, esa evidencia no se puede calificar. Recuerde que cuando usted tenga dudas, inquietudes, ustedes van a tener las grabaciones, es decir, ya esta grabación de la unidad número 3, ya ahorita más tarde o mañana, ya ustedes la pueden verificar en la plataforma. ¿Para qué? Para que se puedan orientar especialmente más a aquellos aprendices que de pronto no pudieron participar en el día de hoy. Y también, que es importante, ya nosotros estamos a puertas de finalizar esta formación, es decir, ya prácticamente la otra semana iniciamos y culminamos el curso. Entonces, importantísimo, verifique su rendimiento académico, cómo va usted con las evidencias que ha presentado. ¿Dónde lo puede hacer? Se va a la carpeta de calificaciones, va a encontrar esta columna que dice actividades, le da clic, y en cada uno de estos RAT y de cada una unidad está un más. Dele clic al más y en cada una de esos más va a encontrar las evidencias de cada unidad. Si usted tiene una evidencia en D, haga los correctivos. Si es una evaluación, vuélvala a presentar. Si es una evidencia de producto, haga las correcciones para que al final eso no le vaya a generar a usted sinsabor de que no se aprobó porque tenía varias evidencias en D. Ya como les decía, mañana a través de el panel de herramientas en anuncios les voy a colocar la grabación esta, o de manera directa ustedes se van a la carpeta contenido del curso, en la carpeta de sesiones en línea, específicamente en grabaciones web, ya pueden conseguir esta grabación, porque el compromiso mío como instructor es realizar la conferencia y luego colgar la grabación para que ustedes, como compromiso de aprendiz, puedan observar la grabación y puedan realizar las evidencias. Y para culminar, en estos momentos yo les voy a publicar en el chat el enlace a asistencia para que ustedes puedan realizar el registro virtual, pero antes invitarlos para la próxima conferencia y última, que hace referencia a la unidad número 4, la próxima conferencia web. Tanto la fecha y la hora ustedes la encuentran ahí en el cronograma. Ya con esa última conferencia nosotros finalizamos el curso como tal. Entonces, en estos momentos yo les voy a colocar a ustedes
en el chat el enlace de asistencia simplemente para que ustedes le den clic y puedan hacer el respectivo registro. Entonces, en estos momentos pueden observar el chat, denle clic al enlace para que hagan el respectivo registro. Entonces, mientras ustedes hacen el respectivo registro, si no hay dudas, si no hay inquietudes, simplemente a todos ustedes, estimados aprendices que se encuentran matriculados en la formación Recibo y Despacho de Objetos, a todos ustedes les expreso muchas gracias por su amable atención. Recuerden que cualquier duda, cualquier inquietud, aquí va a estar su instructor Leonel Moscote para orientarlo en lo que respecta a la formación. Entonces, no siendo más, en el nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y en el nombre del Centro de Logística y Promoción Ecoturística Regional Magdalena, sede Santa Marta, a la cual pertenezco y ustedes se encuentran matriculados, a todos ustedes, estimados aprendices, les deseo éxitos y bendiciones en esta unidad número 3. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga y que pasen una feliz noche. Que descansen. Gracias, profe, igualmente. Gracias, igual.